Muy bien, mis hermanos. El sermón de hoy va a estar enfocado en el bautismo de los niños. Qué pesar que en noviembre todos se perdieron la conferencia sobre el tema, pero vamos a estar estudiando la palabra de Dios sobre este tema el día de hoy. Ahora, ustedes pueden decirme, pero tan obvio que en una iglesia presbítera donde practican el bautismo de niños y vamos a hablar más sobre el bautismo de niños, quiero que ustedes sean muy honestos y les voy a hacer dos preguntas y quiero que me ayuden levantando su mano si la respuesta es afirmativa. Esto no depende nada, simplemente quiero que reflexionen en estas preguntas y levantan la manito. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes honestamente y de corazón están de acuerdo y apoyan el bautismo de infantes? Muy bien, pueden bajar la mano. La segunda requiere el doble de honestidad. ¿Cuántos de ustedes, y puedo coger alguno que me responda, cuántos de ustedes pueden darme una explicación bíblica de por qué usted apoya el bautismo de infantes? La inmensa mayoría levantó la mano en la primera pregunta y solo como 8 o 10 en la segunda. ¿Notan la incoherencia? Apoyamos el bautismo de infantes, ¿por qué? Porque en la iglesia lo practican. Cuando estábamos en otra religión creíamos las cosas por pura costumbre, por tradición, pero nosotros estamos obligados a sustentar nuestra fe y nuestra doctrina en la palabra de Dios y vamos a intentar responder algo de esta terrible problemática, me acabo de dar cuenta, el día de hoy. Mis hermanos, acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre, eres exaltado y glorificado entre tu pueblo que está aquí congregado, al que has congregado. Glorifícate con la exposición de tu palabra. Úsame como un mero instrumento para transmitir el consejo de tu voluntad a tu iglesia. Ayúdanos a descubrir las riquezas y las maravillas de la historia de la redención de la que somos beneficiarios por pura gracia y por tu soberanía. Pero sobre todo glorifícate porque tú has hecho todas las cosas, tú nos has amado y nos has salvado. Ruego que tu Santo Espíritu me ilumine, me dirija y que obre en las mentes y corazones de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra, Señor del cielo. En tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, en primer lugar en el sermón vamos a estudiar brevemente la historia de los pactos. Es necesario estudiar toda la teología del pacto, de toda la Biblia, para comenzar a entender el porqué del bautismo de infantes. Entonces, a veces nosotros pensamos algo por mucho tiempo y cuando pensamos por mucho tiempo es difícil pensar diferente. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que la Biblia enfatiza una y otra y otra y otra y otra vez el modelo del pacto. Vamos a ver que es siempre el mismo modelo, desde el principio hasta nuestros días. Entonces, cuando vemos la identidad del pueblo de Dios en el pacto, la Biblia hace un énfasis creciente en las mismas perspectivas una y otra vez en cuanto a qué tipo de personas están incluidas en el pacto de Dios. Y el pastor Leonel recientemente nos explicó qué es un pacto, la relación de Dios, del rey soberano, con su pueblo vasallo que le sirve, le obedece y le glorifica. Entonces, algunos de los pactos que ustedes conocen son con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y el nuevo pacto en Cristo. Vamos a ver rápidamente, como primer punto del sermón, estos pactos. En Génesis 2 vamos a iniciar en sus Biblias. Génesis 2.
Y en Génesis 2, ponga sus ojos y ayúdeme a leer los versículos del 15 hasta el 17. Génesis 2, 15 al 17, todos juntos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y ustedes conocen el resto de la historia. Adán pecó, desobedeció, comió y vino la muerte. La pregunta es, por la desobediencia de Adán, de este representante de pacto, ¿quiénes sufrimos las consecuencias? Ahí les doy una pista. Nosotros, toda su descendencia, porque en el pacto con Adán, en la relación de pacto que Dios estableció con Adán, estaba no solo Adán, sino él y todos sus hijos. Eso incluye a nosotros. Más adelante, el capítulo 6 en Génesis. Y tienen que ser muy hábiles esta mañana con el uso y manejo de la Biblia. Génesis 6, mira el versículo 8 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia? Vea el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Con quién estableció Dios su pacto? Ah, contigo, con Noé. ¿Y quién estaba involucrado en ese pacto? Tus hijos. Pero el pacto ¿con quién fue? Con Noé. Muy bien. En el versículo 1, y rematamos pacto de Noé con esto, dijo, perdón, 7:1, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová, ¿a quién? Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Quién entró en el arca? Toda la familia de Noé. ¿Pero a quién habló Dios? A Noé. Adán, familia. Noé, familia. En el capítulo 15 en Génesis, vamos a ver el pacto con Abraham. Génesis capítulo 15 está ahí cerquita y ponga sus ojos para comenzar en el versículo 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con, no lean Abraham porque todavía no dice Abraham, Abraham. Hizo un pacto Dios con Abraham. Vaya al capítulo 17, versículo 2, rápidamente, Génesis 17, 2. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Entre quién fue el pacto? Dios y Abraham. El versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Gracias. Y Dios habló con él diciendo, ¿con quién habló Dios? Con Abraham. ¿Qué le dijo en el versículo 4? He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Quiénes eran esas muchedumbre de gentes? Los descendientes de Abraham, la familia de Abraham. El versículo 9, en el capítulo 17 donde estamos, dijo de nuevo Dios, ¿a quién? En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿El pacto es de quién? De Dios. El pacto es de Dios. ¿Y con quién estableció Dios pacto? Con Abraham. ¿Y a quiénes incluía el pacto? A la familia de Abraham. ¿Ya pudieron notar el modelo que se repite una y otra vez? Familia, familia, familia. Y ustedes me pueden decir, pero Nicolás, estamos en Génesis, un solo libro en la Biblia. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde Génesis 1 hasta Génesis 5? Milenios. Por lo menos siglos, porque el pastor me hizo caras y eso me pone a dudar. Yo afirmaría que milenios, desde la creación. Hablo desde la creación hasta la entrada de los 12 hijos de Jacob, de Israel, en Egipto. Y el modelo siempre fue el mismo, familia, 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 familia. Dios estableció pacto con un hombre, una cabeza, un representante, pero en ese pacto entraba él y su casa, él y su descendencia. Vamos a seguir
estudiando esto. El pacto con Moisés, Éxodo capítulo 19, rápidamente. Éxodo capítulo 19. Y vea el versículo 5 que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Añadí la primera tierra. Entonces, ¿quiénes eran los que debían aceptar y entrar en el pacto y guardarlo? Israel, los israelitas, pero los adultos de Israel, los hombres y con ellos su casa. Vean en el capítulo 20, el versículo 4, el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice el 5? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué dice? Que visito maldad todos. Muy bien. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes estaban incluidos en este pacto sinaítico? Los padres con sus hijos. Y les digo algo, los padres con los nietos. Y les añado algo, los padres con los bisnietos. Y se obedecían millares y millares y millares. Entonces, ¿quién entró en este pacto? Los padres y sus hijos. Vamos al pacto con David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, diciéndole Dios a David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino. Sígame en el 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Salte al versículo 16. Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Quién reinó sobre Israel? ¿Solo David? Él y sus descendientes. ¿Quién está sentado en el trono de Israel hoy día? Cristo, un descendiente de David. Tendrían que estudiar el capítulo 1 de Mateo para ver esto. Entonces, ¿quién entró en este pacto que Dios estableció con David? ¿Solo David? Él y sus hijos, él y sus descendientes. ¿Notan el patrón? Vamos ahora al nuevo pacto en Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, que lo leímos hace 15 minuticos. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y este sí me van a ayudar a leerlo ustedes. Hechos 2, 38 y 39. Todos juntos. Pedro les dijo: arrepentíos. Y para vuestros hijos. Entonces, ¿cuáles eran los términos, o cuáles son, perdón, los términos para entrar en este nuevo pacto? Arrepentirse y, como señal de fe, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo, seremos regenerados, seremos hechos nuevas criaturas. Pero, ¿qué dice el versículo 39? Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa
del evangelio, la promesa de la salvación. ¿Y en dónde está contenida o plasmada? ¿En dónde recibimos información sobre esa promesa? En la palabra, pero específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Y para quiénes es la promesa? Según el versículo 39. Para vosotros, para vosotros, con los que Pedro estaba hablando. Con esos creo que eran 3,000 personas, contando solamente los varones. Para vosotros, ¿y para quién más? Y para vuestros hijos. Piensen en esto, el Nuevo Testamento continúa con el mismo modelo pactual de todos los pactos del Antiguo Testamento. ¿Algo cambió en eso? Para ti y para tus hijos. La promesa sigue siendo para ti y para tus hijos. Eso no cambió. Entonces, ¿quiénes entran en las promesas de este nuevo pacto? ¿O para quiénes son las promesas? Para el creyente y para sus hijos. El mismo modelo de familia. Pueden notar que se repite una y otra vez el padre con sus hijos, el padre con sus descendientes, el creyente con sus hijos. Entonces, Dios siempre incluyó a los hijos de los creyentes como miembros de su pueblo, como miembros de la iglesia, inclusive desde tiempos del Antiguo Testamento. Vuelvan a Génesis, capítulo 17. Y en Génesis 17 vamos a ver rápidamente los versículos del 9 hasta el 14. En resumen, es que Dios escoge a Abraham para establecer su pacto con él, pero incluye a los hijos de Abraham para que fuera su pueblo, su asamblea, su congregación, y les dio una señal de pacto que fue la circuncisión. El 9 dice en Génesis 17, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Vean el 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. El 10 lo reitera una vez más. Guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y ustedes pueden ver que entonces viene el establecimiento de la circuncisión como la señal del pacto que debía ser practicada a los varones a los 8 días de nacidos. Pero entonces, en Génesis 17:9, el primer versículo que vimos, ¿quién debía guardar el pacto? ¿Solo Abraham? Él y sus hijos, él y su descendencia. Mis hermanos, Dios jamás ha pensado en establecer relación o en establecer pacto solamente con una persona. Él jamás ha entrado en pacto con un individuo. Él jamás ha llamado al arrepentimiento a un individuo. Llama al creyente con quien él establece pacto y a su descendencia con él. Y la señal del pacto es para el que cree y para su descendencia. También recuerden los modelos que estudiamos, que se repiten una y otra vez, haciendo pacto con los adultos y sus hijos. Con Abraham sucede lo mismo. Él entró en pacto con Dios junto con sus hijos. Para nosotros, guardar el pacto hoy es involucrar a los hijos en la iglesia, discipularlos en la amonestación del Señor, porque ellos son discípulos que necesitan ser enseñados, que necesitan ser instruidos, que necesitan ser amonestados, como cualquiera de los otros miembros de la iglesia. Y la señal de pacto que Dios le dio a Abraham para señalar la membresía a la iglesia, la pertenencia al pacto en el Antiguo Testamento fue la circuncisión. Así que Abraham y sus siervos, Abraham y toda su casa, así como toda persona que entraba por fe al pacto con Dios, fueron circuncidados siendo adultos. Abraham creyó como adulto, fue circuncidado. Las mujeres claramente no eran circuncidadas, estaban incluidas en el pacto por la promesa de la descendencia y en representación del hombre. Pero quiero hacerles notar esto. La edad para la circuncisión, mis hermanos, los 8 días, la capacidad mental de los bebés, la capacidad espiritual de los bebés para responder con fe a las promesas de Dios
era irrelevante, no fue tomado en cuenta. Abraham creyó y él tuvo que ser circuncidado junto con todos los que él representaba. Toda la familia de Abraham fue circuncidada porque él le creyó a Dios, y toda su familia fue la iglesia del Antiguo Testamento, aunque por tiempo no podemos profundizar en esto de que el pueblo de Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero quiero hacerles notar que este principio o modelo de familia en el Nuevo Testamento no es abrogado en ninguna parte. Nosotros entramos en el pacto con Dios junto con nuestros hijos. Usted no va a encontrar un solo versículo en la Biblia en donde Cristo diga, ahora voy a entrar en pacto solo con Germán, su casa queda excluida. En ningún momento el modelo de pacto en el Nuevo Testamento llama al arrepentimiento y a la fe y a entrar en pacto solo al que cree, dejando a su familia excluida. Nunca vamos a leer eso en el Nuevo Testamento. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Nuevo Testamento sí ocurrieron bastantes cambios que tuvieron que ser explicados luego por el Señor Jesucristo y los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia en forma cambió. Antes la iglesia era una nación, la nación de Israel. Ahora somos una nación entre las naciones. También el sistema de adoración cambió. Ya no son necesarios los sacrificios ni las demandas de la ley ceremonial. Y estas cosas, estos cambios fueron explicados por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus ritos, sus tradiciones y tenían la ley. Pero como ahora ya no, Dios explicó por qué ocurrió ese cambio. Por ejemplo, ¿por qué ahora no tengo que circuncidarme? Porque Dios explicó que el bautismo es suficiente en Hechos 15, porque Cristo es nuestra circuncisión, según Colosenses 2, y la circuncisión de la carne fue reemplazada por el bautismo en agua. Y en el Nuevo Testamento Cristo nos mandó a bautizar en Mateo 28. Otro ejemplo, ¿por qué no seguimos ofreciendo sacrificios de animales? Porque ya no hay ni templo, ya no hay sacrificios, no hay sacerdotes que ofrezcan continuamente sacrificios por el pecado, sino que ahora el Espíritu de Cristo habita por la fe en nuestros corazones, y Cristo se ofreció una sola vez y para siempre como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Por eso no tenemos que ir al templo a estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo sacrificios. Pero la Escritura explicó este cambio. Entonces, hubo cambios luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero la Escritura explicó por qué sucedieron esos cambios. Pero ustedes nunca van a encontrar que los hijos ya no son parte del pacto. Nunca la Escritura nos va a decir que los hijos ya no son tomados en cuenta. El Nuevo Testamento jamás menciona eso. Nunca vas a leer en el Nuevo Testamento que la promesa ya no es para ti y tu familia, sino solo para ti. Jamás vamos a encontrar esto. De hecho, el Señor Jesucristo asumió que los hijos de los creyentes son miembros de la iglesia. Lucas, capítulo 18, rápidamente, que parece que no vamos a alcanzar. Y en el capítulo 18 vamos a iniciar viendo el versículo 15. Lucas 18:15, y dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Yo les pregunto, ¿quiénes traían los niños a Cristo? Los padres. El 16 más, Jesús llamándolos a sus discípulos para reprenderlos, en cierta forma les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Porque qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Noten que Cristo a los niños no los descalifica, al contrario, él regaña a sus discípulos por impedir que vinieran a él y les dice: no lo impidan. De la misma forma, nosotros no podemos impedirle a nuestros hijos venir a Cristo. No podemos impedir que ellos entren en pacto con el Señor. Y la señal de entrada al pacto, ¿cuál es en nuestros días?
el bautismo. Más adelante en Hechos, capítulo 2, vamos a ver que el apóstol Pedro también asumió que los hijos de los creyentes estaban incluidos en el pacto. En Hechos, capítulo 2, los versículos que ya leímos, 38 y 39. Por favor, síganme una vez más. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De nuevo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiero hacer énfasis. ¿Para quién es la promesa? Para ustedes y para sus hijos. ¿Con quién estaba hablando Pedro? Con judíos que conocían la Torá de memoria, que conocían mejor que nosotros el Antiguo Testamento. ¿Hubo algún cambio en el modelo de pacto? En lo que está diciendo Pedro, lo mismo. Señores, entran en el pacto ustedes y sus hijos. Lo mismo que sucedió con Adán, lo mismo que sucedió con Noé, lo mismo que sucedió con Abraham, lo mismo que sucedió con el pueblo en el pacto sinaítico, lo mismo que sucedió con David, igual sucede en el nuevo pacto en Cristo. Si Pedro hubiera querido enseñar algo diferente a los judíos sobre el modelo del pacto, ¿por qué les dice que las promesas para ellos y para sus hijos? ¿Por qué no explicó este cambio diciendo la promesa es para ustedes y únicamente para ustedes? Ahora el modelo que tanto conoce queda abolido. Jamás cambia esto. Pedro no dijo esto, sino para ustedes y para sus hijos. Hablando con los judíos, hablando con los israelitas que conocían el pacto y las promesas. Las palabras de Pedro reflejan la misma estructura de los pactos del Antiguo Testamento. La promesa del Espíritu Santo, según estamos viendo, es para nosotros y para nuestros hijos. Y en este punto tenemos que hacer una pausa obligada y observar Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? Supongo que la inmensa mayoría de nosotros fue bautizado. Podemos recordar que el bautismo que recibimos fue para simbolizar el perdón de los pecados que recibimos en Cristo. ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted está seguro que ya recibió el Espíritu Santo? ¿Estamos seguros de eso? ¿Nuestras vidas dan testimonio de eso? Eso es lo que le enseñamos a nuestras esposas, los que tienen hijos, eso es lo que le enseñan a sus hijos. Arrepentíos y bautícense para el perdón de los pecados. El llamado al arrepentimiento es para nosotros hoy. Lo que dice la Escritura aquí es para nosotros hoy también. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos recordar lo que nuestro bautismo significó, que hemos sido perdonados en Cristo, que Él tomó nuestro lugar delante de Dios, se presentó como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio por el pecado y murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida y esperanza de vida y vida en abundancia. Y no solo eso, no solo murió y resucitó, sino que a través de toda su vida Él cumplió la ley a la perfección. Él cumplió las demandas de Dios para nosotros que no pudimos cumplir. Así que ahora toma nuestros pecados o tomó nuestros pecados en la cruz, se presentó como nuestro sustituto delante de Dios, pero no solo eso, también nos dio su justicia perfecta, para que podamos presentarnos delante de Dios y ser recibidos como hijos, solo si estamos en Cristo. Continuando con la historia de los pactos, el apóstol Pablo también asumió que los hijos de los creyentes están incluidos en las promesas, en el pacto. Ahí en Hechos, adelante en el capítulo 16.
Y en el capítulo 16, observen el versículo 31. Ellos dijeron, Pablo y su equipo misionero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién le decían esto? Al carcelero de Filipos. ¿Qué fue lo que le dijeron? En Cristo vas a ser salvo tú y solo tú. Esta promesa es para ti y solo para ti. No, mis hermanos. Si crees, vas a ser salvo tú y tu casa. Si crees, entras en pacto con Dios tú y toda tu casa. Vea el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, ¿y a quién más? Y a todos los que estaban en su casa. Primero, ¿cuál fue la palabra del Señor que Pablo y sus discípulos y sus compañeros usaron para predicar? Mis reformados, ¿qué pasa? El Antiguo Testamento, ¿cuál era la palabra de Dios que ellos tenían a la mano en ese tiempo? El Antiguo Testamento evidencia esa autenticidad histórica de la Biblia, los de cita, señores. El Antiguo Testamento, donde están todos los pactos y cuál es el modelo de pacto que ya vimos en toda esta revelación del Antiguo Testamento. El que cree y su casa, el padre junto con sus hijos. Hay continuidad en este modelo. ¿A quién le predicaron? ¿Solo al carcelero? A él y a todos los que estaban en su casa. ¿Eso a quién involucra? A los hijos. Y si habían niños, ¿será que fueron excluidos? Involucra a los hijos, incluye a los niños. Vean el 33. Y él, el carcelero, tomándose en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y su equipo. Y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó el carcelero y solo él, porque su familia no estaba incluida en la promesa. Se bautizó él y toda su casa, todos los suyos. Recuerden, cuando Adán pecó, ¿quién sufrió? Adán y su descendencia, todos nosotros. ¿Quién entró en el arca? Solo Noé, Noé y su familia. ¿Quién fue circuncidado? Solo Abraham. Abraham y su casa. No se me vayan al pueblo. ¿Quién debía guardar los 10 mandamientos? El creyente, el israelita adulto y toda su casa, según vimos en el segundo mandamiento. ¿Quién reinó en el trono de Israel? ¿Solo David? Él y sus descendientes. Y ahora Pablo afirma que la promesa es para el que cree y para su familia. ¿Cuáles son las promesas que son para nosotros y para nuestra casa? Todas las promesas contenidas y reveladas en el Antiguo Testamento, todas, solo que ahora tenemos el gozo del cumplimiento de esas promesas en Cristo. Ellos caminaban viendo hacia el futuro, ellos caminaban esperando el cumplimiento de esas promesas al Mesías, que un día vendría para salvarlos. Ellos caminaban viendo hacia el futuro. ¿Cómo caminamos nosotros? Viendo hacia el pasado, viendo hacia atrás, hacia el cumplimiento ya efectuado en Cristo de todas las promesas del antiguo pacto. Esto es glorioso. Vemos el modelo de pacto en toda la Biblia y es el mismo. Los adultos, mis hermanos, y sus hijos, el creyente y toda su casa. Ustedes recuerdan 1 Corintios 7:14, no lo van a buscar, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían, ustedes recuerdan, inmundos, mientras que ahora son santos. Santos. Pablo dice que si uno de los padres es creyente, los hijos son santos. ¿Qué significa esto de santos? Apartados. Están en una relación especial, son especiales a los ojos del Señor. Claramente Pablo creía que los hijos de los creyentes reciben un trato diferente a los hijos de los que están afuera y no creen. Los hijos de los creyentes son santos y esta palabra es la misma que Pablo usa para referirse a los creyentes adultos, a los miembros adultos de la iglesia en Éfeso.
cuando dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, a los santos y fieles. Y ese saludo es repetitivo en la mayoría de sus epístolas. A los santos y fieles, adultos, miembros de la iglesia en Éfeso. ¿Y cómo describe a los niños de esos creyentes en Corintios? Santos, los mismos miembros de la iglesia. Están dentro de la membresía de la iglesia, están en el pacto con los padres. ¿Y qué le dice Pablo a esos santos y fieles en Éfeso? Ahora sí, Efesios capítulo 6, versículo 1. De nuevo, rápidamente. Efesios capítulo 6. Y ayúdenme a leer el versículo 1, todos juntos. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced. Cuando Pablo le dice a los hijos, a los bebés, a los niños, a los hijitos que se sujeten a sus padres, ¿qué le está dando Dios a los niños? Una responsabilidad en calidad de miembros de la iglesia. Si ellos no tuvieran que recibir el bautismo como señal del pacto, si ellos no estuvieran incluidos en la promesa, si ellos no fueran miembros de la iglesia junto con sus padres que creyeron, ¿por qué les escribiría Pablo? Pero él escribe a los santos y fieles. ¿Y eso a quiénes incluye? A los niños, a los hijos. Obedezcan en el Señor a sus padres. Los hijos son miembros de la iglesia y deben ser tratados como tal, igual que los adultos. Para Pablo, lo que caracteriza a los gentiles es la desobediencia de los hijos a los padres. De eso hablan Romanos capítulo 1 y en Segunda de Timoteo, capítulo 3, hijos desobedientes a los padres, como señales del juicio de Dios sobre aquellos que no son creyentes. Pero para los creyentes esto no es característico. ¿Por qué? Porque sus hijos, que son miembros de la iglesia, que están en el pacto con los padres, tienen un deber de membresía. ¿Y cuál es? Obedecer en el Señor a sus padres. Una pregunta que usted tiene que hacerse es, si usted tiene hijos, ¿cómo los trata? ¿Como creyentes o como impíos? ¿Tolera la desobediencia en ellos o los disciplina? ¿Les enseña que guarden el camino de Cristo, aun cuando los niños pueda no gustarles? Otra pregunta es, ¿por qué a sus hijos, y puedo ser atrevido u osado al incluir a sus hijos adolescentes, pero por qué a sus hijos no les gusta el cristianismo? ¿Será por la mala imagen que han visto en usted? ¿Será por su mal testimonio de vida cristiana? ¿Será porque usted dejó de enseñarles? ¿Será porque usted no los trató como miembros del pacto? Esto es importante y esto es vital. Nosotros tenemos un pensamiento sumamente diferente al pensamiento de Dios y los autores de la Biblia. Nosotros, mis hermanos, en esta época moderna, como un rasgo cultural de la actualidad, esperamos a que nuestros hijos crezcan para que tomen sus propias decisiones en cuanto a su fe. Pero esto es extraño al pensamiento bíblico. Lo hemos visto desde Génesis. Aló. Desde Génesis y a través de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios, lo vimos con la Escritura, no piensa en categorías individuales. Tampoco los autores del Antiguo ni del Nuevo Testamento hubieran esperado a que sus hijos estuvieran grandes y crecieran para que ellos decidieran por sí mismos si entraban en el pacto con sus padres. Desde niños, desde bebés, estaban con ellos, eran miembros de la iglesia juntamente con ellos. Hoy día es cuando nosotros esperamos que el niño crezca para que elija su sexo, para que pueda cambiarse el nombre, para que pueda decidir si quiere seguir siendo un Bernal Murcia o si quiere ponerse otro apellido. Si un día yo tengo un hijo, le voy a poner un nombre, le voy a dar mi apellido. Él va a crecer como un
Suárez o como un Medina. Él va a crecer aprendiendo mis costumbres. Él va a crecer aprendiendo mis ideales. Él va a crecer en la identidad que yo le asigno al nacer. Y cuando lo bautizo, estoy diciendo que él va a crecer como miembro de la iglesia, que él va a crecer en el pacto, porque está en el pacto conmigo. ¿Y quién es el que establece este modelo de pacto? ¿Yo me lo invento? Es Dios. El Señor estableció pacto conmigo y con toda mi casa, con Valentina. Y si el Señor me da hijos, con los hijos que me dé. Es mi deber asignarles esta identidad de pacto cuando nacen. Eso en ningún momento cambió en el Nuevo Testamento. Los hijos siempre han sido considerados como Dios, los hijos siempre han sido considerados por Dios como sus hijos. Rápidamente, el libro de Ezequiel, capítulo 16. Rápidamente, que ya vamos en la página de 21. Ezequiel capítulo 16, y sígame en la lectura, por favor, de los versículos 20 y 21. Ezequiel 16, 20 y 21. Además de esto, síganme en silencio, solo participan si yo así lo indico, por favor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, ¿qué? A tus hijos y a tus hijas, ¿qué? Que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, a las imágenes de los ídolos, para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollase también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Cómo trataba Dios a los hijos de los que estaban en pacto con él en el Antiguo Testamento? Mis hijos. Ellos dieron a luz hijos que no eran de ellos, dieron a luz hijos que eran los hijos de Dios. Mis hijos, los hijos que ustedes han dado a luz, los hijos que ustedes están por dar a luz, los hijos que si el Señor quiere un día daremos a luz, son nuestros, son de Dios y están en el pacto que Él estableció con cada uno de ustedes, señores representantes de pacto. ¿Cómo trata pues Dios a los hijos de su pueblo, de su iglesia? Como sus hijos, como los hijos de Él. Ahora, y ya buscando la conclusión, uno de los principales argumentos en contra de bautizar a los hijos de los creyentes es que no sabemos si al crecer ellos serán salvos y por tal razón no debemos bautizarlos. Bueno, ¿acaso nosotros podemos saber si en verdad en el corazón alguno de los adultos que se bautiza es salvo? No tenemos esa potestad, no tenemos esa capacidad, no estamos llamados a saberlo. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Él es quien conoce a quienes son salvos. Esa misión no nos fue conferida a nosotros. La iglesia desde tiempos del Antiguo Testamento tiene la tarea de bautizar a sus hijos y tratarlos como creyentes. Lo vimos en la Escritura. Nuestra tarea entonces es aceptarlos como miembros del pacto, practicarles la señal del pacto que hoy día es el bautismo y enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo nos mandó. La misma fórmula de Mateo 28:19. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué son los hijos? Sino discípulos. ¿Qué hacemos con estos discípulos? Cuando nacen, los bautizamos y después de bautizarlos, les enseñamos que guarden el camino de Jehová. Las cosas reveladas, mis hermanos, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las secretas, las ocultas, la salvación le pertenecen a Dios. Así que no tratamos a nuestros hijos como impíos,
Cuando alguno de ellos peca, ¿qué hacemos? Lo exhortamos, lo llevamos a la Escritura para que se arrepienta y vuelva al camino. ¿Qué hacemos cuando uno de los miembros adultos de la iglesia peca? Exactamente lo mismo, porque los hijos también son miembros de la iglesia. Muy bien. Y me toca saltar como 10 hojitas, pero creo que el fundamento está puesto para terminar con una o dos últimas consideraciones en no más de 5 minuticos. Muy bien. Vayan a Marcos, por favor. Capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. 5 minuticos por mucho y terminamos. Muy bien, Marcos 10, 16. Perdón, 16, 16. Todos juntos, ahora sí, juntos. El que creyere... Esta es una de las principales objeciones contra el bautismo de infantes, pero ¿será que es válida? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque si hacemos esta objeción hacia el bautismo, en cuanto al bautismo de niños, tendríamos que objetar la misma cosa respecto a la circuncisión. ¿Por qué? Porque el bautismo y la circuncisión son básicamente la misma cosa, la señal del pacto que está dirigiéndonos y llamándonos al arrepentimiento y la fe en el Señor. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que circuncidara a sus hijos? Abraham creyó y fue circuncidado. ¿No debieron sus hijos crecer para creer y ser circuncidados? Pero la orden fue al 8º día. Así que para recibir la señal del pacto se requería la fe de los nuevos creyentes, pero no a los creyentes que nacían en el pacto, no a los creyentes que nacen de padres miembros de la iglesia. Esto es claro. Así que esta objeción de que una persona debe creer para poder recibir la señal del pacto no tiene sentido, porque tendríamos que objetar lo mismo, tendríamos que aplicarla a la circuncisión también. ¿Por qué? Porque la fe para la salvación también era necesaria en el antiguo pacto. ¿Abraham por qué fue salvo? ¿Por guardar la ley? No, fue justificado por la fe. Pero entraron en el pacto Abraham y sus hijos recibieron la señal del pacto al 8º día. Continuando con el argumento de Mateo 16, 16. Si aplicamos la misma lógica al resto del versículo, tendríamos que concluir que el que no cree es condenado. El que no cree es salvo. Así que esto no solo privaría a los hijos del bautismo, sino que también implicaría que nuestros hijos no son salvos. Esta objeción no solo impide que los bebés sean bautizados, sino que también son alejados de Dios, privados de la salvación y las promesas. No pueden ser salvos porque no pueden creer. La misma lógica. ¿Este pensamiento es bíblico? Estudiamos todos los pactos. No es bíblico este pensamiento. No podemos sentar doctrina sobre lo que un versículo diga explícitamente. Para eso estudiamos toda la revelación, incluida la enseñanza, podríamos decir, implícita. Ahora, esta objeción nos hace la herejía del pelagianismo, para que lo averigüen más tarde, que indicaba que para ser salvo tú debes ejercer fe y abrirle a Cristo la puerta de tu corazón. Los niños tienen que ejercer fe y abrirle a Cristo la puerta de su corazón. De nuevo, ¿este pensamiento es bíblico? La salvación depende de nuestra decisión. ¿De quién es la salvación? De Jehová. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos? No, el Señor es quien nos salva.
El Señor es quien establece pacto con nosotros. El Señor es quien nos justifica, quien nos limpia. Es Él el que hace la obra de salvación. Eso no descansa en nuestra capacidad. Y terminamos con 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Rápidamente, nos quedan como 50 segundos. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué debemos concluir según este versículo? El que no trabaja, que no coma. Entonces, como sus hijos no trabajan, que no coman. ¿Esta forma de pensar y de interpretar la escritura es correcta? No. ¿Por qué? Porque Marcos, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿está hablando a nuestros niños? No, a los adultos. Pablo en Tesalonicenses, ¿le está hablando a los niños? No, a los adultos. ¿Y por qué usamos versículos como el de Marcos para tumbar la doctrina del bautismo de infantes? Es imposible. Es imposible. Podríamos decir que la escritura no menciona la palabra Trinidad y creemos la Trinidad. No hay ningún versículo que diga que Cristo es 100% Dios y 100% hombre y es una columna de nuestra doctrina. Tampoco hay ningún versículo que explícitamente diga que debemos congregarnos el domingo. Pero para todo esto no nos basamos en lo que un solo versículo diga explícitamente, sino lo que hemos hecho hoy, estudiar toda la historia de la religión, toda la historia del pacto de Dios con nosotros, su pueblo, su iglesia, al cual entramos mediante la fe en Jesucristo. Pero cuando usted cree, entra usted y toda su casa. Recibe la señal del pacto usted y toda su casa y los hijos que le nazcan cuando ya esté en el pacto. Nos faltó mucho por abordar, mis hermanos, pero el tiempo es escaso. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por las promesas de pacto que nos has dado a nosotros y a nuestra casa. Gracias por Cristo, quien es la consumación de todas tus promesas dadas a los profetas. Gracias porque Él es la circuncisión de nuestro corazón y porque en el bautismo con Él hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Él para vida. Gracias por Cristo. Y gracias porque todos sus beneficios, todos los beneficios que nos has dado en Cristo, los gozamos nosotros y nuestra familia. En su nombre oramos, Señor. Amén.